Queridos alumnos, esta es la clase número 11, la última que va a ser registrada en la plataforma, pero vamos a aprovechar para hacer una retroalimentación general sobre los ejes temáticos más importantes que desarrollamos en el año, que luego vamos a tener el repaso general en forma presencial. Muy bien, ¿qué hemos aprendido este año? Entre tantos contenidos he elegido los principales, como por ejemplo las palabras del español, que tenemos palabras variables que cambian de forma, y las invariables. Las invariables son los adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Y las variables, que fueron las que más desarrollamos, que son los sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos y determinativos. En sustantivos, este cuadro ustedes ya lo conocen, hemos visto la clasificación en comunes, propios, y entre los comunes vimos los que son concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables, incontables, vimos también los animados, inanimados, recordando siempre que al ser variable el sustantivo tiene número singular o plural, o puede ser del género masculino o femenino. No obstante, hemos visto los de género ambiguo, los bigéneros o de género común, vimos los epicenos, toda esa clasificación hemos visto en los primeros contenidos del año. También hemos desarrollado la clasificación completa del adjetivo, que es la palabra que acompaña al sustantivo, viendo de que estos adjetivos pueden ser calificativos, posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos y numerales. Desarrollamos ampliamente los grados del adjetivo calificativo, que vimos que pueden estar en el grado positivo, tal cual se califica, en el grado comparativo y superlativo. En el grado comparativo hablamos de los grados de superioridad, igualdad e inferioridad, que ya comparan dos sustantivos. Y en el superlativo vimos el absoluto y el relativo, el que se usa el muy o el ísimo, érrimo, y el relativo, que se usa el más limpio de, el menos limpio de, que son los extremos ya de calificación. También habíamos visto los adverbios, su clasificación general, que ustedes utilizan muchísimo en sintaxis para el análisis de los complementos circunstanciales del verbo, que están formados por los adverbios, que son de lugar, aquí, ahí, allá, encima, abajo, tiempo, hoy, ayer, mañana, modo, bien, mal, regular, y la mayoría de los adjetivos terminados en mente, de cantidad, menos, poco, bastante, mucho, de afirmación, sí, también, ciertamente, seguramente, de negación, no, nunca, jamás, de duda, quizás, acaso, probablemente. Los pronombres. Los pronombres los utilizamos mucho al conjugar los verbos para saber en qué número, en qué persona está, que es el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y otras formas personales como contigo, conmigo, consigo. Los demostrativos, los posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. A partir de los personales, los demás tipos de pronombres, recuerdan que pertenecen a la misma clasificación que los adjetivos, pero habíamos visto la forma en que se diferencian en la oración, porque el pronombre sustituye al sustantivo, no así el adjetivo, que es el que acompaña a un sustantivo. Luego entramos en el enorme capítulo de los verbos a partir del segundo semestre, recordando que son palabras que expresan acciones o estados y que están formados morfológicamente por la raíz o lexema, que son los que es el que aporta el significado y se repite en todas las formas verbales, y después la desinencia o morfema, que son los que indican la persona, número, tiempo y modo del verbo. Y habíamos visto de que hay formas verbales que no se conjugan, no tienen desinencias de personas ni números, sino sufijos, y que son las formas no personales del verbo, que es la lámina siguiente.
Aquí, en las formas no personales, hablamos del infinitivo, el participio y el gerundio. De primera conjugación ar, segunda conjugación er, tercera conjugación ir. Que es el infinitivo. El participio, que puede ser regular, ado, ido, o el irregular, to, cho, so. Y el gerundio, que es ando o yendo. Y que las funciones pueden ser la de un verbo o sustantivo cuando es infinitivo. Puede funcionar como verbo cuando es participio, ha cantado, ha dicho, o como adjetivo, un vestido hecho por un modisto como adjetivo, y el gerundio, que funciona como verbo o como adverbio también, que ya es un contenido de sintaxis. Luego nos detuvimos bastante tiempo y en varias clases en este cuadro que ya conocen ustedes, que está en una de las clases en la plataforma, que son los accidentes gramaticales del verbo, que aprendimos toditos los accidentes, persona, primera, segunda, tercera, del número singular, yo, tú, él, o del plural, nosotros, vosotros, ellos. Vimos que el verbo puede estar expresado en voz activa cuando el sujeto realiza la acción, o en voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Y los tiempos, vimos los presentes del indicativo, del modo subjuntivo, vimos todos los tiempos pasados y todos los tiempos futuros del modo indicativo, subjuntivo, y después analizamos también el modo imperativo, que expresa órdenes, ruegos, etc. Y por último vimos el accidente gramatical, que es el perfectivo y el imperfectivo. El perfectivo, que estaba formado por el único tiempo simple, que es el pretérito perfecto simple, y luego todos los tiempos compuestos de todos los modos. Y el imperfectivo, que expresa una acción acabada, que se refería a todos los tiempos simples de los modos indicativo y subjuntivo, excepto el pretérito perfecto simple. Accidentes gramaticales del verbo, que este cuadro, esta sinopsis que se presenta acá, lo hemos visto en 4 o 5 clases para poder desgranar parte por parte e ir viendo. Y por último, desarrollamos en el año, que es en la clase número 10, los tipos de perífrasis verbales, que habíamos hablado que son las perífrasis de infinitivo, de gerundio y de participio. Dijimos que la perífrasis verbal se forma con el auxiliar haber o ser o cualquier infinitivo y el verbo conjugado, que es el que aporta la significación. Por ejemplo, si decimos hay que comer pronto, indica una obligación. Una suposición, deben de ser las 2, tendría que tener un horario, supongo. Una acción próxima a realizarse, voy a jugar un partido. El comienzo de una acción, echó a correr, se puso a trabajar. El fin de la acción, acabo de llegar. Una aproximación, viene a costar 100 euros, 100 dólares. Todos esos significados que acabo de mencionar corresponden a las perífrasis verbales formadas con infinitivo. Las de gerundio, que dijimos que siempre indica continuidad, duración, una acción en su desarrollo que no está acabado. Está llorando, anda contando historias, voy preparándome. Y por último, las de participio. En las de participio siempre la acción está terminada. Es decir, lleva el verbo conjugado más el participio. Lleva leídas 2 obras. Tengo listo el trabajo. Lo ha dejado dicho. Hay que tener en cuenta que acá la forma no personal es la que funciona como la que da a entender el significado del verbo. Y luego está el verbo conjugado
que es el que le acompaña. Espero que todos estos ejes temáticos que están desarrollados en la plataforma hoy les permita a ustedes retroalimentar y completar los ejercicios que van a encontrar en el formulario, en la evaluación, que es como una miscelánea, una mezcla de todos los ejercicios que vimos durante el año lectivo. Muchas gracias.